Antes de comenzar, te recomiendo que eches un vistazo al video anterior, para tener un mejor contexto de lo que hablaremos el día de hoy. Y como vieron en el título, hoy profundizaremos en el canon de Madagascar. Lo primero que vamos a hacer es analizar cuáles son los materiales audiovisuales que pertenecen a esta franquicia, y partir de ahí para revisar detalladamente si cada uno de estos pertenecen al canon de Madagascar, y nos daremos cuenta de cuáles metrajes no pertenecen a la misma línea temporal de las películas. Y sin más relleno, comencemos de una vez. Como les había dicho en el video de las teorías de los pingüinos de Madagascar, el canon es un concepto muy importante en esta franquicia, ya que no todas las series o películas pertenecen a la misma línea temporal, lo que hace que este universo sea más complejo de lo que creemos, así que poco a poco profundizaremos en este tema. Primero hablemos de la trilogía original de películas. Obviamente Madagascar, Madagascar 2 y Madagascar 3. De estas películas podemos decir que son 100% canon, ya que sostienen todo el argumento de la franquicia. A partir de estas entregas es donde se empiezan a desarrollar las distintas series y películas que vienen después. No solo eso, también le da principio y fin al desarrollo de los protagonistas. Así que las primeras 3 entregas de este universo son clave para las demás. De hecho, si alguna de estas entregas no fuera canónica, afectaría negativamente a las demás entregas que vendrían después. Así que en resumen, estas 3 primeras entregas son la base de todo este universo, por lo que representado gráficamente quedaría de esta manera, con las 3 primeras películas siendo canónicas, y por el momento las primeras que se encuentran en el lado canon. Y sigamos para ver cómo quedarían las siguientes de la lista. Ahora es turno de hablar de los cortometrajes de Madagascar, ya que de estos se puede discutir mucho si son canónicos. Primero hablemos del corto de Navidad de los pingüinos. Este corto ocurre antes de los hechos de la primera película, ya que Alex y los demás aún se encuentran en el zoológico. Y como vemos, no hay un gran cambio con las películas, solo agregando algunos personajes que no cambian en absoluto a la historia. Así que puedo decir que este corto es 100% canon, y que perfectamente entra a la línea temporal de este universo. Así que vayamos con el siguiente. El otro corto de Navidad de Madagascar también es muy interesante, ya que se agregan muchos más conceptos que no conocíamos antes. Por ejemplo, podemos hablar de los reinos de Santa Claus, que parecen ser muy importantes en la historia de este cortometraje, y que al parecer tenían un pasado oculto con los pingüinos. Analizando los hechos del cortometraje, puedo dar por hecho que este ocurre después de la primera película, pero antes de la segunda. Así que podemos decir fácilmente que este cortometraje puede servir como transición entre las dos películas. Así que en base a lo explicado, podemos decir que este corto es 100% canónico a lo que refiere al universo temporal de las películas. Y por fin, es turno de hablar del corto de San Valentín, el cual desde mi punto de vista es el cortometraje más interesante de todos, ya que como saben algunos, este corto me ayudó bastante para formular mejor mi teoría de por qué Alex se iba de África, ya que aquí se profundiza mucho más en el protagonista de la franquicia. Hablamos de Alex. Su mentalidad es muy interesante, no solo por su deseo egoísta de volver a Nueva York, también por arrastrar a sus amigos a seguir el mismo camino que él, lo cual evidentemente muestra su manera de pensar tan egoísta. Y ya dejando a un lado la psicología de Alex y todo este tema tan extenso, sigamos hablando de lo que trata este video, sobre si es canónico o no, sino de qué trata el video. Viéndolo superficialmente, podríamos concluir fácilmente que este cortometraje es 100% canónico, aunque hay algunos detalles que no lo salvan de esto completamente. El detalle más importante de todos sería la presencia de los pingüinos. ¿Y por qué? Simple. Porque si aún están los pingüinos en África, significa que aún no pasan los hechos finales de la segunda película, cuando apenas se van volando en el avión. Lo que significa que la trama del corto tiene que ocurrir en el desarrollo de la segunda película, lo cual es sumamente difícil, ya que en la misma película no se da referencia a que ocurran alguno de estos hechos ahí. Así que para decir que el corto es canónico, tenemos que asumir que los hechos de la segunda película ocurrieron en un lapso de meses. Y ya recién en ese lapso de meses podríamos introducir al corto. Aunque claro, estas son más suposiciones que una verdad fundamentada. Pero si no queremos meternos en muchos problemas, vamos a decir que el corto es 100% canónico. Y ya que terminamos con los cortometrajes, vayamos con la siguiente categoría. Y por fin, ha llegado la hora de hablar sobre las series, las cuales son muy importantes ya que han logrado expandir la franquicia a niveles colosales que jamás habíamos podido imaginar.
han hecho que la narrativa de esta haya sido mucho más extensa y no solamente limitarse a un poco de lo que era antes. Primero toca hablar de la serie de los pingüinos, y me imagino que todos saben que voy a decir que no es parte del mismo universo, porque he hecho 3 videos contando explicando todas las razones y el por qué no forma parte de la misma línea temporal de las películas. Pero como les he dicho en estos videos, hay declaraciones del director, hay muchas incongruencias con respecto a las películas, y ya sin tratar de profundizar más en este tema tan quemado en el canal, tengo que decirlo una vez más, la serie de los pingüinos no es canónica. Así que vayamos con el siguiente. Ahora es turno de hablar sobre Madagascar Pequeños Salvajes, como saben, el más reciente producto audiovisual de la franquicia. Algunos ya han de saber mi opinión negativa sobre esta serie, y por qué tenía mucho potencial y lo desperdició totalmente. Pero claramente el video no trata de qué tan mala es la serie, así que si quieres saber mi opinión sobre la serie te recomiendo que veas el video anterior, para obtener un mejor contexto sobre toda la situación. Y ya retomando la premisa del video, hay tantas cosas que decir sobre esta serie tan mediocre, empezando porque hace muchos cambios a lo que ya conocíamos antes, agregando personajes y locaciones que no habíamos visto antes, lo cual realmente no es muy bueno, ya que no aportan un cambio positivo a la historia de manera contundente, y pareciera más que se quisieran adaptar a las nuevas generaciones que darle un cambio y mejoría a lo que ya teníamos. Así que de manera segura podemos decir con toda razón que esta serie no es canónica de ninguna manera. Y de una vez vayamos con la última serie de la lista. Ha llegado la hora de hablar sobre la serie de Viva el Rey Julian. En mi opinión, junto a la serie de los pingüinos, son de lo mejor que nos ha ofrecido esta franquicia. Siéndole sincero, muy buena serie, la verdad no deja nada que desear, aprovecha todo lo que tiene a su favor y lo convierte y lo expande aún más. Y ya hablando sobre si es canon o no, es un caso muy curioso. Cuando empecé a ver los primeros capítulos de la serie, obviamente creí que era canónica, porque en realidad no notaba ninguna inconsistencia con la historia original. Digo, solo era el Rey Julian en alguna de sus aventuras épicas en la jungla, aunque esta opinión fue cambiando conforme los episodios avanzaban, y todo porque las aventuras se empezaban a tornar mucho más extrañas, y todo enfocado en un solo personaje. Hablamos de Mort. A partir de algunos capítulos empieza a tener un comportamiento mucho más extraño del que ya tenía, y se insinúa que es un personaje mucho más oscuro de lo que se ve a simple vista. Y hay muchos momentos en los que se rompe la misma lógica de la serie, presentando a variables de Mort que al parecer vienen de otras dimensiones. No solo eso, en general en toda la serie hay muchos momentos en los que se pierde toda lógica. Todo es tan extraño porque de un momento a otro Mort puede cambiar su personalidad a una mucho más inteligente. Aunque también hay que reconocer que tiene algunos detalles que conectan directamente con las películas, como por ejemplo en el capítulo final de la serie, en el que se ve claramente a Alex, lo que significa que el final de la serie representa el inicio de la primera película, cuando Alex apenas llega a la isla, lo que significa que al parecer sí están conectadas. En base a todo lo que hemos dicho hasta este momento, puedo decir que esta serie es semicanónica. ¿A qué me refiero con semicanónica? Significa que tiene algunos elementos que fácilmente pueden ser canónicos, aunque no todo debe ser tomado en cuenta, por lo que más o menos podríamos decir que es canon, solo que no se debe tomar en serio todo lo que vemos. Y ya para finalizar vayamos con la gráfica. En el lado canónico hay que agregar obviamente la primera trilogía, luego la película de los pingüinos de Madagascar, después de eso agregamos todos los cortometrajes. En el lado no canónico estaría la serie de los pingüinos de Madagascar y por supuesto la serie de Pequeños Salvajes. Y por último entre estos dos estaría la serie de Viva el Rey Julian, la cual cuenta con elementos canónicos pero a la vez no se debe tomar tan en serio. Y así terminaría la explicación de lo canónico y lo no canónico en la franquicia de Madagascar. Así que eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video. Y si fue así pueden dejar su like y suscribirse para más contenido. Y sin nada más que decir, hasta aquí me despido. Nos vemos hasta la próxima.